¿Alguna vez has sentido que ciertas historias se esconden en el viento, como susurros olvidados que solo algunos pueden oír? ¿Te has preguntado si hay batallas cuyo eco aún tiembla en la tierra, aunque los hombres que las libraron hayan sido polvo por siglos? Acomódate, cierra los ojos, respira hondo, deja atrás el mundo moderno, sus prisas, sus gritos, sus luces artificiales. Si es así, has llegado al lugar correcto. Bienvenido, viajero del tiempo y del alma, a los susurros del silencio. Imagina, por un instante, una tierra donde los niños eran entrenados para no temer a la muerte, donde el honor era más valioso que la vida, donde un rey nacido sin corona ni privilegio decidió enfrentar la tormenta más implacable con tan solo 300 hombres a su lado. Hoy, viajaremos juntos a través del tiempo y el silencio hasta los acantilados de las Termópilas, hasta el corazón de un guerrero llamado Leónidas. Hoy no solo te contaré una historia, te invitaré a vivirla, a sentirla, a respirar en cada palabra, el polvo antiguo de la gloria y el sacrificio. Porque esta no es una simple narración, es un puente hacia lo eterno. Sus decisiones forjaron leyendas, sus pasos retumbaron más allá de la historia. Su nombre nunca fue solo un nombre. Y sí, como nosotros, sientes que cada noche es una oportunidad para descubrir lo que realmente importa. Entonces te invitamos a quedarte, a seguir escuchando, a formar parte de esta comunidad de almas curiosas, sensibles, valientes. Porque en este canal, en los susurros del silencio, las voces del pasado no mueren. Vuelven a ti, justo cuando más las necesitas. Capítulo 1. El nacimiento bajo un cielo de hierro. Suscríbete ahora, no por nosotros, sino por ti. Por el viaje que está por comenzar. Nació en Esparta, no como heredero al trono, ni como héroe destinado por la profecía. No. Su nacimiento fue común, casi invisible. Era uno más entre los hijos de una ciudad que no premiaba el llanto ni la fragilidad. Ese niño se llamaría Leónidas. El cielo bajo el cual vino al mundo no era amable. Las nubes no ofrecían consuelo. Y el viento que barría los campos traía consigo el rumor de antiguas batallas, de juramentos susurrados en la oscuridad, de acero rozando acero. Hubo un tiempo en que los hombres no eran moldeados por el lujo, sino por el frío, la piedra y la guerra. En una tierra seca, cercada por montañas indomables y ríos, que rugían como bestias, nació un niño cuyo destino se escribiría con sangre, honor y silencio. En Esparta, la vida no comenzaba con caricias, sino con pruebas. El recién nacido era observado, medido, evaluado. Y si no era considerado digno, no era alimentado. Era abandonado al monte Taygeto, donde el silencio sellaba su suerte. Creció entre sombras largas y caminos duros. Los días eran breves, las noches frías, el fuego no se compartía con facilidad. Y el cariño, ese lujo de otros pueblos, era sustituido por el deber, por la vigilancia, por la obediencia al código. Pero Leónidas sobrevivió, no por fuerza extraordinaria, sino porque en él vibraba una voluntad que aún no tenía nombre. ¿Alguna vez has sentido que ciertas historias se esconden en el viento, como susurros olvidados que solo algunos pueden oír? ¿Te has preguntado si hay batallas cuyo eco aún tiembla en la tierra, aunque los hombres que las libraron hayan sido polvo por siglos? Si es así, has llegado al lugar correcto. Bienvenido, viajero del tiempo y del alma, a los susurros del silencio. Acomódate, cierra los ojos, respira hondo, deja atrás el mundo moderno, sus prisas, sus gritos, sus luces artificiales. Imagina, por un instante, una tierra donde los niños eran entrenados para no temer a la muerte, donde el honor era más valioso que la vida, donde un rey nacido sin corona ni privilegio decidió enfrentar la tormenta más implacable con tan solo 300 hombres a su lado. Hoy, viajaremos juntos a través del tiempo y el silencio hasta los acantilados de las Termópilas, hasta el corazón de un guerrero llamado Leónidas. Hoy no solo te contaré una historia, te invitaré a vivirla, a sentirla, a respirar en cada palabra, el polvo antiguo de la gloria y el sacrificio. Porque esta no es una simple narración, es un puente hacia lo eterno.
Sus decisiones forjaron leyendas. Sus pasos retumbaron más allá de la historia. Su nombre nunca fue solo un nombre. Y sí, como nosotros, sientes que cada noche es una oportunidad para descubrir lo que realmente importa. Entonces te invitamos a quedarte, a seguir escuchando, a formar parte de esta comunidad de almas curiosas, sensibles, valientes. Porque en este canal, en los susurros del silencio, las voces del pasado no mueren. Vuelven a ti, justo cuando más las necesitas. Capítulo 1. El nacimiento bajo un cielo de hierro. Suscríbete ahora, no por nosotros, sino por ti. Por el viaje que está por comenzar. Nació en Esparta, no como heredero al trono, ni como héroe destinado por la profecía. No. Su nacimiento fue común, casi invisible. Era uno más entre los hijos de una ciudad que no premiaba el llanto, ni la fragilidad. El cielo bajo el cual vino al mundo no era amable. Las nubes no ofrecían consuelo. Y el viento que barría los campos traía consigo el rumor de antiguas batallas, de juramentos susurrados en la oscuridad, de acero rozando acero. Ese niño se llamaría Leónidas. Hubo un tiempo en que los hombres no eran moldeados por el lujo, sino por el frío, la piedra y la guerra. En una tierra seca, cercada por montañas indomables y ríos, que rugían como bestias, nació un niño cuyo destino se escribiría con sangre, honor y silencio. En Esparta, la vida no comenzaba con caricias, sino con pruebas. El recién nacido era observado, medido, evaluado. Y si no era considerado digno, no era alimentado. Era abandonado al monte Taygeto, donde el silencio sellaba su suerte. Creció entre sombras largas y caminos duros. Los días eran breves, las noches frías, el fuego no se compartía con facilidad. Y el cariño, ese lujo de otros pueblos, era sustituido por el deber, por la vigilancia, por la obediencia al código. Pero Leónidas sobrevivió, no por fuerza extraordinaria, sino porque en él vibraba una voluntad que aún no tenía nombre. Desde niño, aprendió a no hablar si no era necesario, a observar antes de actuar, a comprender que la gloria no se gritaba, se merecía. No tenía corona, ni privilegios. Era el tercero de 4 hermanos, y sin embargo, había algo en su mirada que incluso los ancianos notaban, una calma que no era sumisión, era paciencia. En las plazas de Esparta, las estatuas de los antiguos héroes parecían mirar a los niños con un juicio eterno. Leónidas, aunque aún no lo sabía, miraba de vuelta. Sentía que esas figuras de mármol esperaban algo, como si, en lo más profundo de su ser, supiera que algún día, él también sería esculpido en el recuerdo. Y así, bajo cielos grises y soles implacables, fue creciendo. No con alegría, sino con propósito. Cada herida era una lección, cada caída, un peldaño. Y aunque no lo sabía, cada paso lo acercaba al borde del abismo, ese lugar donde un día enfrentaría lo imposible. Cada día, los caminos de Esparta lo moldeaban. Aprendió a caminar descalzo sobre piedras afiladas, a cazar sin ser visto, a resistir el hambre sin quejarse, no como penitencia, sino como preparación. Porque en Esparta, la vida no se vivía, se sobrevivía. Mientras otros niños competían por sobresalir, Leónidas escuchaba. Mientras otros se jactaban de su fuerza, él entrenaba en silencio. Su madre decía que era como el hierro, frío, discreto, pero irrompible cuando llegaba el momento. Pero aún faltaba para eso. Aún era un niño. Aún debía atravesar la oscuridad del Agogé, el sistema que transformaba a los hijos de Esparta en sombras con lanza, y a los débiles en ceniza olvidada. Pero esa es otra historia. Capítulo 2. La Agogé y la forja del alma guerrera. A los 7 años, Leónidas fue arrancado de los brazos de su madre y entregado al alma de Esparta, la Agogé. No hubo despedidas, no hubo lágrimas. En Esparta, el amor se medía en distancia y resistencia. Lo que otros pueblos hubieran llamado crueldad, allí se conocía como formación. La Agogé no era un entrenamiento, era un renacimiento. Una lenta e implacable disolución de la infancia. Era entrar como niño y salir
si sobrevivías como herramienta viva del Estado. Los días comenzaban antes del amanecer. Dormían en suelos helados. Comían solo lo necesario para no morir. Y cuando robaban comida para suplir el hambre, eran castigados, no por robar, sino por ser descubiertos. Leónidas cruzó las puertas del recinto con los pies desnudos, una túnica áspera y la mirada fija. No dijo una palabra. Porque desde ese día, las palabras serían contadas como flecha. Cada herida era motivo de orgullo. Cada cicatriz, una palabra en el lenguaje secreto de los espartanos. A través del dolor, Leónidas fue descubriendo que su cuerpo era menos importante que su voluntad. Agogé no formaba cuerpos fuertes. Formaba espíritus invisibles. Espíritus que no pedían, que no temían, que no se quebraban. Allí, Leónidas aprendió a luchar. No con rabia, sino con precisión. Aprendió que la lanza no era un arma, sino una extensión del alma, que el escudo no protegía a uno mismo, sino al compañero que estaba a tu lado. Las noches eran silenciosas, las sombras entre los árboles parecían ojos. Nadie dormía profundamente. Siempre había una emboscada, un castigo inesperado, una lección cruel disfrazada de oscuridad. ¿Alguna vez has sentido que ciertas historias se esconden en el viento, como susurros olvidados que solo algunos pueden oír? ¿Te has preguntado si hay batallas cuyo eco aún tiembla en la tierra, aunque los hombres que las libraron hayan sido polvo por siglo? Si es así, has llegado al lugar correcto. Bienvenido, viajero del tiempo y del alma, a los susurros del silencio. Acomódate, cierra los ojos, respira hondo, deja atrás el mundo moderno, sus prisas, sus gritos, sus luces artificiales. Imagina, por un instante, una tierra donde los niños eran entrenados para no temer a la muerte, donde el honor era más valioso que la vida, donde un rey, nacido sin corona ni privilegio, decidió enfrentar la tormenta más implacable con tan solo 300 hombres a su lado. Hoy no solo te contaré una historia, te invitaré a vivirla, a sentirla, a respirar en cada palabra el polvo antiguo de la gloria y el sacrificio. Porque esta no es una simple narración, es un puente hacia lo eterno. Hoy viajaremos juntos a través del tiempo y el silencio, hasta los acantilados de las Termópilas, hasta el corazón de un guerrero llamado Leónidas. Sus decisiones forjaron leyendas, sus pasos retumbaron más allá de la historia. Su nombre nunca fue solo un nombre. Y sí, como nosotros, sientes que cada noche es una oportunidad para descubrir lo que realmente importa. Entonces te invitamos a quedarte, a seguir escuchando, a formar parte de esta comunidad de almas curiosas, sensibles, valientes. Porque en este canal, en los susurros del silencio, las voces del pasado no mueren. Vuelven a ti, justo cuando más las necesitas. Suscríbete ahora, no por nosotros, sino por ti. Por el viaje que está por comenzar. Capítulo 1. El nacimiento bajo un cielo de hierro. Nació en Esparta, no como heredero al trono, ni como héroe destinado por la profecía. No. Su nacimiento fue común, casi invisible. Era uno más entre los hijos de una ciudad que no premiaba el llanto, ni la fragilidad. Ese niño se llamaría Leónidas. No hubo un tiempo en que los hombres no eran moldeados por el lujo, sino por el frío, la piedra y la guerra. En una tierra seca, cercada por montañas indomables y ríos que rugían como bestias, nació un niño cuyo destino se escribiría con sangre, honor y silencio. El cielo bajo el cual vino al mundo no era amable. Las nubes no ofrecían consuelo. Y el viento que barría los campos traía consigo el rumor de antiguas batallas, de juramentos susurrados en la oscuridad, de acero rozando acero. En Esparta, la vida no comenzaba con caricias, sino con pruebas. El recién nacido era observado, medido, evaluado, y si no era considerado digno, no era alimentado. Era abandonado al monte Taygeto, donde el silencio sellaba su suerte. Pero Leónidas sobrevivió, no por fuerza extraordinaria, sino porque en él vibraba una voluntad que aún no tenía nombre. Creció entre sombras largas y caminos duros. Los días eran breves, las noches frías. El fuego no se compartía con facilidad. Y el cariño, ese lujo de otros pueblos,
era sustituido por el deber, por la vigilancia, por la obediencia al código. Desde niño, aprendió a no hablar si no era necesario, a observar antes de actuar, a comprender que la gloria no se gritaba, se merecía. En las plazas de Esparta, las estatuas de los antiguos héroes parecían mirar a los niños con un juicio eterno. Leónidas, aunque aún no lo sabía, miraba de vuelta. Sentía que esas figuras de mármol esperaban algo, como si en lo más profundo de su ser supiera que algún día él también sería esculpido en el recuerdo. No tenía corona, ni privilegios, era el tercero de 4 hermanos. Y sin embargo, había algo en su mirada que incluso los ancianos notaban, una calma que no era sumisión, era paciencia. Mientras otros niños competían por sobresalir, Leónidas escuchaba. Mientras otros se jactaban de su fuerza, él entrenaba en silencio. Su madre decía que era como el hierro, frío, discreto, pero irrompible cuando llegaba el momento. Cada día, los caminos de Esparta lo moldeaban. Aprendió a caminar descalzo sobre piedras afiladas, a cazar sin ser visto, a resistir el hambre sin quejarse. No como penitencia, sino como preparación. Porque en Esparta, la vida no se vivía, se sobrevivía. Y así, bajo cielos grises y soles implacables, fue creciendo. No con alegría, sino con propósito. Cada herida era una lección, cada caída, un peldaño. Y aunque no lo sabía, cada paso lo acercaba al borde del abismo, ese lugar donde un día enfrentaría lo imposible, pero aún faltaba para eso. Aún era un niño. Aún debía atravesar la oscuridad del Agogé, el sistema que transformaba a los hijos de Esparta en sombras con lanza, y a los débiles en ceniza olvidada. Pero esa es otra historia. Capítulo 2. La Agogé y la forja del alma guerrera. No hubo despedidas, no hubo lágrimas. En Esparta el amor se medía en distancia y resistencia. Lo que otros pueblos hubieran llamado crueldad, allí se conocía como formación. A los 7 años Leónidas fue arrancado de los brazos de su madre y entregado al alma de Esparta, la Agogé. La Agogé no era un entrenamiento, era un renacimiento, una lenta e implacable disolución de la infancia. Era entrar como niño y salir, si sobrevivías, como herramienta viva del Estado. Leónidas cruzó las puertas del recinto con los pies desnudos, una túnica áspera y la mirada fija. No dijo una palabra, porque desde ese día, las palabras serían contadas como flecha. Los días comenzaban antes del amanecer. Dormían en suelos helados. Comían solo lo necesario para no morir. Y cuando robaban comida para suplir el hambre, eran castigados, no por robar, sino por ser descubierto. Cada herida era motivo de orgullo. Cada cicatriz, una palabra en el lenguaje secreto de los espartanos. A través del dolor, Leónidas fue descubriendo que su cuerpo era menos importante que su voluntad. La Agogé no formaba cuerpos fuertes, formaba espíritus invisibles, espíritus que no pedían, que no temían, que no se quebraban. Allí, Leónidas aprendió a luchar, no con rabia, sino con precisión. Aprendió que la lanza no era un arma, sino una extensión del alma, que el escudo no protegía a uno mismo, sino al compañero que estaba a tu lado. Las noches eran silenciosas, las sombras entre los árboles parecían ojos. Nadie dormía profundamente. Siempre había una emboscada, un castigo inesperado, una lección cruel disfrazada de oscuridad. Los instructores no enseñaban con palabras, enseñaban con golpes, con pruebas, con abandono. Leónidas fue dejado 3 días solo en el monte, sin fuego, sin agua, sin voz. Cuando regresó, no explicó cómo sobrevivió, solo regresó, y eso bastó. No destacaba como el más fuerte, ni como el más rápido, pero había en él una calma impenetrable, como si el miedo no pudiera encontrar puerta en su mente. Uno de los instructores, un veterano de 1000 batallas, solía observarlo en silencio. Un día, se acercó y le dijo al oído: «No busques la victoria, muchacho, busca el honor. La victoria es para el instante, el honor para la eternidad». Esas palabras se hundieron en Leónidas como una semilla. No lo hicieron más ambicioso, lo hicieron más silencioso aún.
más firme. Pasaron los años. Algunos compañeros cayeron, otros abandonaron. Leónidas permaneció, y a los 16 fue declarado apto. A los 12 años, fue obligado a matar con sus propias manos a un zorro que había robado, no por el crimen, sino para demostrar que sabía cuándo actuar. A los 14, recibió su primera cicatriz de guerra, defendiendo el campamento de un ataque simulado por los veteranos. Aquel día no hubo celebraciones, solo una mirada del instructor, un asentimiento y el derecho a portar el símbolo que todo espartano ansiaba, la capa escarlata. Pero Leónidas no la vistió con orgullo, la vistió con una humildad que lo diferenciaba de los demás. Sabía que no era un premio, era una carga. Lago G no lo había convertido en héroe, lo había convertido en herramienta, en hijo de una ciudad que exigía todo y ofrecía poco. Pero en el corazón de Leónidas algo crecía en silencio, una idea, un anhelo, no de gloria, sino de servir sin doblez, de morir de pie. Y aunque aún no lo sabía, ese espíritu, esa llama callada, lo llevaría años después a enfrentar lo imposible. Pero antes de eso, el destino aún debía moldearlo con nuevas pruebas. Capítulo 3. El ascenso inesperado al trono. Su infancia había sido dura. Su juventud, disciplinada, y su vida adulta, anónima entre los guerreros del ejército espartano, era uno más entre los muchos que custodiaban las fronteras, que entrenaban en silencio, que obedecían sin exigir. Era el tercero de 4 hermanos. Nunca imaginó que algún día los dioses y la muerte lo empujarían hacia el trono. En Esparta, los reyes no nacían por derecho, nacían por supervivencia. Y en el caso de Leónidas, la corona no fue un destino anhelado, sino una herencia de tragedia. Pero la vida rara vez pregunta antes de cambiar de rumbo. Y así, lo inevitable se presentó sin ceremonia. Leónidas, el silencioso, el que no buscaba poder, fue señalado como rey. El primer hermano de Leónidas murió joven, víctima de una fiebre cruel durante una campaña en el norte. El segundo cayó en una batalla sin gloria, cuyo nombre se desvaneció con el viento. El cuarto, aún niño, fue descartado por el consejo de ancianos por debilidad de cuerpo. El consejo de los éforos no dudó. No había carisma en él, no había ambición. Y precisamente por eso lo consideraron digno. Un hombre sin ansias de poder, era un hombre que no lo corrompería. Su esposa Gorgo, una mujer de sabiduría feroz y mirada como filo de obsidiana, lo miró sin sorpresa. No huyas de esto, Leónidas, tu deber no ha cambiado, solo tu arma. Pero Leónidas no celebró, no aceptó la corona con júbilo. La miró como se mira una lanza oxidada que debe usarse aún sabiendo que cortará al portador. Y así fue coronado. Sin pompa, sin aplausos, solo una túnica más pesada y una nueva soledad. Como rey, no buscó imponer reformas ni buscar gloria. Siguió caminando por las calles como un ciudadano más. Entrenaba con los jóvenes, escuchaba más de lo que hablaba. Y cuando el pueblo lo miraba, no veía un monarca, veía una muralla. Esparta no era una democracia, pero tampoco era una tiranía. Era un equilibrio tenso entre el hierro de los reyes y la voz de los ancianos. Y en medio de ese equilibrio, Leónidas se convirtió en algo inusual. Un líder que no deseaba ser seguido, pero que inspiraba con cada paso. Y en esa tensión constante, Leónidas floreció, no como un conquistador, no como un estratega brillante, sino como una roca firme, inmóvil, cuando los vientos comenzaban a cambiar. No tardó en entender que gobernar Esparta era como sostener un escudo agrietado mientras las flechas llovían. Cada decisión tenía consecuencias. Cada gesto era observado por 1000 ojos. Sus decisiones eran frías, pero justas. No castigaba con crueldad, pero tampoco ofrecía segundas oportunidades a los débiles del espíritu. En cada juicio, buscaba el ejemplo, en cada palabra la verdad, porque ya se oía, desde lejos, el retumbar de sandalias ajenas. Desde más allá del mar, más allá del desierto, el imperio persa comenzaba a despertar, y aunque las fronteras parecían distantes, Leónidas sentía la sombra acercarse. No con miedo, sino con la certeza de que todo lo vivido, todo lo sufrido,
Lo había preparado para ese único momento. El momento en que Esparta necesitaría algo más que un rey. Necesitaría un símbolo. Mientras en Esparta la vida continuaba entre entrenamientos, juicios austeros y sombras disciplinadas, en el lejano oriente, algo gigantesco comenzaba a moverse. Capítulo 4. Persépolis despierta. El rugido del gran rey. Allí, en los palacios de oro y marfil, donde las columnas eran tan altas como torres y las paredes estaban cubiertas de mosaicos que narraban conquistas interminables, un rey observaba el mundo como si fuera un tablero de arena. Su nombre era Jerjes, hijo de Darío, señor de todas las tierras que el sol tocaba desde la India hasta el Egeo. Persépolis, su capital, no dormía, vibraba, como el corazón de un monstruo antiguo. El imperio persa, vasto y aparentemente imparable, se extendía más allá de lo que un solo hombre podía imaginar. Riquezas, ejércitos, esclavos, sabios, sacerdotes, todo convergía bajo su voluntad. Esa herida no había cicatrizado. Jerjes, el joven monarca, no solo heredó el trono, heredó también una sed insaciable de reivindicación. Donde su padre fracasó, él debía triunfar, no como una campaña, sino como una venganza tallada en la eternidad. Pero el rugido del imperio no era nuevo. Ya su padre Darío había intentado doblegar a los griegos. Había cruzado el mar con miles y había sido detenido en Maratón. Y así comenzaron los preparativos. Miles, decenas de miles, cientos de miles, constructores, estrategas, esclavos y generales trabajaban como engranajes de una máquina sagrada. Se alzaban puentes flotantes sobre el Esponto. Se abrían rutas imposibles a través de las montañas. El mundo debía doblarse ante Persia. Y entre susurros de oro y sangre, un nombre emergía una y otra vez. Grecia, esa pequeña franja de ciudades divididas, orgullosas, incorregibles. El ejército que Jerjes comenzaba a reunir parecía no tener fin. Hombres de cada rincón del imperio, medos, egipcios, babilonios, asirios, indios, fenicios, todos llamados por la voz del gran rey. Jerjes no entendía su resistencia. ¿Qué podía tener valor ante un imperio así? ¿Por qué no se arrodillaban? ¿Por qué peleaban? Leonidas, desde Esparta, no necesitaba ver los mapas, no necesitaba espías. Sentía el pulso del destino acelerarse. La guerra no era aún oficial, pero la tensión era como una cuerda tensa entre dos montañas, y solo era cuestión de tiempo antes de que se rompiera. Los embajadores persas comenzaron a visitar las polis griegas. Tierra y agua exigían un símbolo de rendición, de sumisión. A los 7 años, Leónidas fue arrancado de los brazos de su madre y entregado al alma de Esparta, la Agogé. No hubo despedidas, no hubo lágrimas. En Esparta el amor se medía en distancia y resistencia. Lo que otros pueblos hubieran llamado crueldad, allí se conocía como formación. La Agogé no era un entrenamiento, era un renacimiento, una lenta e implacable disolución de la infancia. Era entrar como niño y salir, si sobrevivías, como herramienta viva del Estado. Leónidas cruzó las puertas del recinto con los pies desnudos, una túnica áspera y la mirada fija. No dijo una palabra, porque desde ese día, las palabras serían contadas como flechas. Los días comenzaban antes del amanecer, dormían en suelos helados, comían solo lo necesario para no morir, y cuando robaban comida para suplir el hambre, eran castigados, no por robar, sino por ser descubierto. La Agogé no formaba cuerpos fuertes, formaba espíritus invisibles, espíritus que no pedían, que no temían, que no se quebraban. Allí, Leónidas aprendió a luchar, no con rabia, sino con precisión. Aprendió que la lanza no era un arma, sino una extensión del alma, que el escudo no protegía a uno mismo, sino al compañero que estaba a tu lado. Cada herida era motivo de orgullo. Cada cicatriz, una palabra en el lenguaje secreto de los espartanos. A través del dolor, Leónidas fue descubriendo que su cuerpo era menos importante que su voluntad. Las noches eran silenciosas. Las sombras entre los árboles parecían ojos. Nadie dormía profundamente. Siempre había una emboscada.
Un castigo inesperado, una lección cruel disfrazada de oscuridad. Los instructores no enseñaban con palabras. Enseñaban con golpes, con pruebas, con abandono. Leónidas fue dejado 3 días solo en el monte, sin fuego, sin agua, sin voz. Cuando regresó, no explicó cómo sobrevivió, solo regresó. Y eso bastó. No destacaba como el más fuerte, ni como el más rápido, pero había en él una calma impenetrable, como si el miedo no pudiera encontrar puerta en su mente. Uno de los instructores, un veterano de 1000 batallas, solía observarlo en silencio. Un día, se acercó y le dijo al oído: «No busques la victoria, muchacho. Busca el honor. La victoria es para el instante, el honor para la eternidad». Esas palabras se hundieron en Leónidas como una semilla. No lo hicieron más ambicioso, lo hicieron más silencioso aún, más firme. Pasaron los años. Algunos compañeros cayeron, otros abandonaron. Leónidas permaneció. A los 12 años, fue obligado a matar con sus propias manos a un zorro que había robado, no por el crimen, sino para demostrar que sabía cuándo actuar. A los 14, recibió su primera cicatriz de guerra, defendiendo el campamento de un ataque simulado por los veteranos. Y a los 16, fue declarado apto. Aquel día no hubo celebraciones, solo una mirada del instructor, un asentimiento y el derecho a portar el símbolo que todo espartano ansiaba, la capa escarlata. Pero Leónidas no la vistió con orgullo. La vistió con una humildad que lo diferenciaba de los demás. Sabía que no era un premio, era una carga. La Agogé no lo había convertido en héroe. Lo había convertido en herramienta. En hijo de una ciudad que exigía todo y ofrecía poco. Pero en el corazón de Leónidas, algo crecía en silencio. Una idea. Un anhelo, no de gloria, sino de servir sin doblez. De morir de pie. Y aunque aún no lo sabía, ese espíritu, esa llama callada, lo llevaría, años después, a enfrentar lo imposible. Pero antes de eso, el destino aún debía moldearlo con nuevas pruebas. Capítulo 3. El ascenso inesperado al trono. En Esparta, los reyes no nacían por derecho, nacían por supervivencia. Y en el caso de Leónidas, la corona no fue un destino anhelado, sino una herencia de tragedia. Era el tercero de 4 hermanos. Nunca imaginó que algún día, los dioses y la muerte lo empujarían hacia el trono. Su infancia había sido dura, su juventud, disciplinada, y su vida adulta, anónima entre los guerreros del ejército espartano. Era uno más entre los muchos que custodiaban las fronteras, que entrenaban en silencio, que obedecían sin exigir. Pero la vida rara vez pregunta antes de cambiar de rumbo. El primer hermano de Leónidas murió joven, víctima de una fiebre cruel durante una campaña en el norte. El segundo cayó en una batalla sin gloria, cuyo nombre se desvaneció con el viento. El cuarto, aún niño, fue descartado por el Consejo de Ancianos por debilidad de cuerpo. Capítulo 5. El Consejo dividido y la profecía de la muerte. Las arenas del destino ya estaban moviéndose. Desde el corazón de Persia, Jerjes había puesto en marcha una maquinaria inmensa, y aunque aún sus barcos no rozaban las costas griegas, la amenaza era tan real como la sombra que crece en el ocaso. En Esparta el ambiente se volvía denso. La tierra, normalmente dura y callada, parecía contener el aliento, pero en las altas salas del consejo, donde los éforos discutían a puertas cerradas, el miedo no se pronunciaba por su nombre. Se disfrazaba de prudencia, de estrategia, de espera. Leónidas observaba, sentado entre ancianos cuyo deber era interpretar el equilibrio de la ciudad. No era un hombre de discursos, pero su presencia incomodaba a algunos, porque Leónidas no hablaba para convencer, hablaba cuando ya había decidido actuar. Pero Esparta era una ciudad de leyes, de ciclos, de augurios, y el momento no era el indicado. El festival de las Carneas se aproximaba. Era un tiempo sagrado, donde la guerra quedaba suspendida. Ni siquiera un rey podía ignorarlo sin desafiar el espíritu mismo de la polis. Aún así, Leónidas no buscaba permiso. Buscaba aliados, porque más allá de las murallas espartanas, la Hélade estaba fragmentada. Las ciudades-estado eran orgullosas, autónomas, y muchas veían en la amenaza persa
una oportunidad para ajustar cuentas entre sí. Atenas desconfiaba de Esparta. Corinto miraba hacia su puerto. Tebas se escondía tras diplomacia ambigua. Leónidas sabía que la única forma de resistir no era con muros, sino con unidad. Pero la unidad en Grecia era un lujo que rara vez duraba más que una cosecha. Fue entonces cuando llegó la voz del oráculo. Delfos, el corazón místico del mundo griego, había hablado. Los sacerdotes descendieron del monte con los ojos velados y las palabras envueltas en ceniza. La profecía era clara, aunque su lenguaje era oscuro. O Esparta llora la destrucción de su ciudad, o un rey de su linaje debe caer. No era una metáfora, era una sentencia. Para salvar a Esparta, un hijo de Heracles debía morir. Leónidas no dijo nada al escucharla, pero en su mente algo se cerró. No había miedo en sus pensamientos, solo certeza. Desde niño, había sentido que su vida no le pertenecía, que había sido prestada por los dioses con un propósito. Ahora ese propósito tenía forma: resistir, no para vencer, sino para enseñar. Para recordar al mundo que hay cosas que no se doblan, aunque estén condenadas a romperse. Así que decidió, no como rey, sino como hombre. Tomaría un pequeño grupo, no un ejército, una guardia personal. 300 hombres, no los más fuertes, no los más jóvenes, sino los que tenían algo más que fuerza, espíritu. Cada uno sería padre de un hijo. Así, cuando murieran, su sangre, su memoria, su linaje seguiría respirando. En el consejo, las discusiones continuaban. Algunos proponían enviar más emisarios. Otros hablaban de preparar la defensa en el istmo de Corinto, dejando el norte a su suerte. Pero Leónidas no creía en la retirada estratégica disfrazada de sabiduría. Sabía que, si Persia pasaba sin resistencia, no habría más Grecia. Solo nombres olvidados y cenizas en el viento. Los eligió uno por uno, mirándolos a los ojos. No necesitó discursos. Cada uno comprendió, porque en Esparta la muerte en batalla no era un fin, era una forma de eternidad. Antes de partir, visitó a Gorgo. La reina no lloró, no le rogó que se quedara. Solo tomó su mano y dijo: «Vuelve con tu escudo, o sobre él». Y luego añadió en voz baja, como quien entrega el corazón, en pocas palabras: «Haz que valga la pena». Y Leónidas, sin mirar atrás, salió de Esparta con 300 guerreros, sabiendo que ninguno volvería. Pero también sabiendo que su marcha no era hacia la muerte, sino hacia la historia. Capítulo 6. La elección de los 300. En Esparta, cada decisión importante se tomaba con el alma envuelta en silencio. No existían proclamas grandilocuentes ni ceremonias doradas. Solo actos de voluntad, endurecida, envueltos en la sobriedad de lo inevitable. Así fue también la elección de los 300. Leónidas no formó un ejército, formó una ofrenda. No buscaba músculo ni gloria, buscaba propósito. Los nombres no fueron anunciados públicamente. No se trataba de una distinción, era una sentencia, una comunión entre la carne y el destino. Cada hombre fue llamado en la madrugada, a solas, y cuando entraban a la cámara del rey, no preguntaban por qué estaban allí. Lo sabían. Leónidas los miraba, uno a uno, sin urgencia, sin consuelo. No hablaba de victoria, hablaba de necesidad. Había en sus ojos una gravedad que no podía ser discutida. Y con voz baja, apenas audible entre los muros de piedra, decía lo esencial: «Vendrás conmigo». Ninguno se negó. Porque no fueron elegidos al azar. Fueron escogidos entre quienes tenían raíces profundas, hombres con hijos, hombres con esposas, con nombres que permanecerían después de que sus cuerpos fuesen sepultados por las lanzas del enemigo. Leónidas quería que su memoria tuviera herederos, que cada uno de ellos dejara una chispa detrás. La ciudad entera se volvió un susurro contenido mientras los 300 se reunían. No hubo desfile, no hubo cantos, solo el sonido de las sandalias sobre la tierra seca y el eco de la historia acercándose. El sol apenas había despertado cuando partieron. Leónidas iba al frente, no con armadura de oro, sino con su escudo viejo, la lanza de siempre,
y una determinación hecha de acero templado por la duda y el deber. Atrás quedaban los templos, las columnas, el recuerdo de su infancia. Eran pastores, herreros, soldados experimentados, pero también jóvenes que recién habían cruzado Lago G. Cada uno representaba un rostro de Esparta, no en fuerza física, sino en espíritu inquebrantable. Algunos lloraron en secreto al despedirse, otros abrazaron a sus hijos por última vez sin decir palabra. Las mujeres sabían lo que significaba la mirada de sus maridos esa mañana. No preguntaron nada, solo entregaron la capa escarlata y un beso silencioso. En Esparta, amar era también saber soltar sin súplica. Frente a ellos, el angosto paso de las Termópilas, la puerta entre el este y el oeste. Allí los esperaban acantilados, un mar profundo y una senda que haría de la geografía su aliada. Leónidas no marchaba a detener un ejército, marchaba a darle forma a un símbolo, porque sabía en lo profundo de su ser que a veces el alma de una civilización no se mide en victorias, sino en cómo enfrenta la derrota cuando ésta es inevitable. Cuando por fin divisaron las Termópilas, el rey se detuvo, no por cansancio, sino porque sabía que aquel era el punto sin retorno. Allí, los escudos se transformarían en lápidas, las lanzas en epitafios invisibles, y sus cuerpos en las raíces de una leyenda. Durante el trayecto, los hombres no hablaban mucho, solo los pasos, las respiraciones, los pensamientos. Algunos escribían cartas que sabían nunca serían leídas, otros observaban el cielo y se preguntaban si esa sería la última vez que verían las nubes. Leónidas los observaba a todos con respeto, con un silencio que pesaba más que cualquier discurso. Era consciente de lo que les estaba pidiendo, pero también sabía que no había otro camino. Nadie pidió volver, nadie cuestionó, porque cuando un hombre comprende que la muerte puede ser más poderosa que la vida, se convierte en algo más que carne, se convierte en fuego, en piedra, en símbolo. Y así, Leónidas y sus 300 descendieron hacia el abismo, no para vencer, sino para recordarle al mundo que en ocasiones basta con decir no, aunque el precio sea todo. Capítulo 7. Termópilas, el cuello de Grecia. El mapa de Grecia está surcado por montañas que se alzan como espinas, valles estrechos donde el viento silba antiguos secretos y caminos que han sido testigos de los pasos de héroes, dioses y traidores. Pero hay un lugar, un punto exacto donde la historia se afila y el tiempo parece detenerse, las Termópilas. Capítulo 5. El consejo dividido y la profecía de la muerte. Las arenas del destino ya estaban moviéndose. Desde el corazón de Persia, Jerjes había puesto en marcha una maquinaria inmensa, y aunque aún sus barcos no rozaban las costas griegas, la amenaza era tan real como la sombra que crece en el ocaso. En Esparta el ambiente se volvía denso. La tierra, normalmente dura y callada, parecía contener el aliento, pero en las altas salas del consejo, donde los éforos discutían a puertas cerradas, el miedo no se pronunciaba por su nombre. Se disfrazaba de prudencia, de estrategia, de espera. Leónidas observaba, sentado entre ancianos cuyo deber era interpretar el equilibrio de la ciudad. No era un hombre de discursos, pero su presencia incomodaba a algunos, porque Leónidas no hablaba para convencer, hablaba cuando ya había decidido actuar. Pero Esparta era una ciudad de leyes, de ciclos, de augurios, y el momento no era el indicado. El festival de las Carneas se aproximaba. Era un tiempo sagrado, donde la guerra quedaba suspendida. Ni siquiera un rey podía ignorarlo sin desafiar el espíritu mismo de la polis. Aún así, Leónidas no buscaba permiso, buscaba aliados, porque más allá de las murallas espartanas, la Hélade estaba fragmentada. Las ciudades-estado eran orgullosas, autónomas, y muchas veían en la amenaza persa una oportunidad para ajustar cuentas entre sí. Atenas desconfiaba de Esparta. Corinto miraba hacia su puerto. Tebas se escondía tras diplomacia ambigua. Leónidas sabía que la única forma de resistir no era con muros, sino con unidad. Pero la unidad en Grecia era un lujo que rara vez duraba más que una cosecha. Fue entonces cuando llegó la voz del oráculo. Delfos, el corazón místico del mundo griego, había hablado.
Los sacerdotes descendieron del monte con los ojos velados y las palabras envueltas en ceniza. La profecía era clara, aunque su lenguaje era oscuro. O Esparta llora la destrucción de su ciudad, o un rey de su linaje debe caer. No era una metáfora, era una sentencia. Para salvar a Esparta, un hijo de Heracles debía morir. Leónidas no dijo nada al escucharla, pero en su mente algo se cerró. No había miedo en sus pensamientos, solo certeza. Desde niño, había sentido que su vida no le pertenecía, que había sido prestada por los dioses con un propósito. Ahora ese propósito tenía forma: resistir, no para vencer, sino para enseñar. Para recordar al mundo que hay cosas que no se doblan, aunque estén condenadas a romperse. En el consejo, las discusiones continuaban. Algunos proponían enviar más emisarios. Otros hablaban de preparar la defensa en el istmo de Corinto, dejando el norte a su suerte. Pero Leónidas no creía en la retirada estratégica disfrazada de sabiduría. Sabía que, si Persia pasaba sin resistencia, no habría más Grecia. Solo nombres olvidados y cenizas en el bien. Así que decidió, no como rey, sino como hombre. Tomaría un pequeño grupo, no un ejército, una guardia personal. 300 hombres, no los más fuertes, no los más jóvenes, sino los que tenían algo más que fuerza, espíritu. Cada uno sería padre de un hijo. Así, cuando murieran, su sangre, su memoria, su linaje seguiría respirando. Los eligió uno por uno, mirándolos a los ojos. No necesitó discursos. Cada uno comprendió, porque en Esparta la muerte en batalla no era un fin, era una forma de eternidad. Antes de partir, visitó a Gorgo. La reina no lloró, no le rogó que se quedara. Solo tomó su mano y dijo: «Vuelve con tu escudo, o sobre él». Y luego añadió en voz baja, como quien entrega el corazón, en pocas palabras: «Haz que valga la pena». Y Leónidas, sin mirar atrás, salió de Esparta con 300 guerreros, sabiendo que ninguno volvería. Pero también sabiendo que su marcha no era hacia la muerte, sino hacia la historia. Capítulo 6. La elección de los 300. En Esparta, cada decisión importante se tomaba con el alma envuelta en silencio. No existían proclamas grandilocuentes ni ceremonias doradas. Solo actos de voluntad, endurecida, envueltos en la sobriedad de lo inevitable. Así fue también la elección de los 300. Leónidas no formó un ejército, formó una ofrenda. No buscaba músculo ni gloria, buscaba propósito. Los nombres no fueron anunciados públicamente. No se trataba de una distinción, era una sentencia, una comunión entre la carne y el destino. Cada hombre fue llamado en la madrugada, a solas, y cuando entraban a la cámara del rey, no preguntaban por qué estaban allí. Lo sabían. Leónidas los miraba, uno a uno, sin urgencia, sin consuelo. No hablaba de victoria, hablaba de necesidad. Había en sus ojos una gravedad que no podía ser discutida. Y con voz baja, apenas audible entre los muros de piedra, decía lo esencial: «Vendrás conmigo». Ninguno se negó. Porque no fueron elegidos al azar. Fueron escogidos entre quienes tenían raíces profundas, hombres con hijos, hombres con esposas, con nombres que permanecerían después de que sus cuerpos fuesen sepultados por las lanzas del enemigo. Leónidas quería que su memoria tuviera herederos, que cada uno de ellos dejara una chispa detrás. Eran pastores, herreros, soldados experimentados, pero también jóvenes que recién habían cruzado lago G. Cada uno representaba un rostro de Esparta, no en fuerza física, sino en espíritu inquebrantable. Algunos lloraron en secreto al despedirse, otros abrazaron a sus hijos por última vez sin decir palabra. Las mujeres sabían lo que significaba la mirada de sus maridos esa mañana. No preguntaron nada, solo entregaron la capa escarlata y un beso silencioso. En Esparta, amar era también saber soltar sin súplica. La ciudad entera se volvió un susurro contenido mientras los 300 se reunían. No hubo desfile, no hubo cantos, solo el sonido de las sandalias sobre la tierra seca y el eco de la historia acercándose. El sol apenas había despertado cuando partieron. Leónidas iba al frente, no con armadura de oro,
sino con su escudo viejo, la lanza de siempre, y una determinación hecha de acero templado por la duda y el deber. Atrás quedaban los templos, las columnas, el recuerdo de su infancia. Frente a ellos, el angosto paso de las Termópilas, la puerta entre el este y el oeste. Allí los esperaban acantilados, un mar profundo y una senda que haría de la geografía su aliada. Leónidas no marchaba a detener un ejército, marchaba a darle forma a un símbolo, porque sabía en lo profundo de su ser que a veces el alma de una civilización no se mide en victorias, sino en cómo enfrenta la derrota cuando ésta es inevitable. Durante el trayecto, los hombres no hablaban mucho, solo los pasos, las respiraciones, los pensamientos. Algunos escribían cartas que sabían nunca serían leídas, otros observaban el cielo y se preguntaban si esa sería la última vez que verían las nubes. Leónidas los observaba a todos con respeto, con un silencio que pesaba más que cualquier discurso. Era consciente de lo que les estaba pidiendo, pero también sabía que no había otro camino. Cuando por fin divisaron las Termópilas, el rey se detuvo, no por cansancio, sino porque sabía que aquel era el punto sin retorno. Allí, los escudos se transformarían en lápidas, las lanzas en epitafios invisibles, y sus cuerpos en las raíces de una leyenda. Nadie pidió volver, nadie cuestionó, porque cuando un hombre comprende que la muerte puede ser más poderosa que la vida, se convierte en algo más que carne, se convierte en fuego, en piedra, en símbolo. Y así, Leónidas y sus 300 descendieron hacia el abismo, no para vencer, sino para recordarle al mundo que en ocasiones basta con decir no, aunque el precio sea todo. Capítulo 7. Termópilas, el cuello de Grecia. El mapa de Grecia está surcado por montañas que se alzan como espinas, valles estrechos donde el viento silba antiguos secretos y caminos que han sido testigos de los pasos de héroes, dioses y traidores. Pero hay un lugar, un punto exacto donde la historia se afila y el tiempo parece detenerse: las Termópilas. El nombre significa puertas calientes, por las fuentes termales que brotan aún hoy desde las entrañas de la tierra. Pero en los labios de los sabios y en la memoria de los pueblos, Termópilas no es un lugar, es un umbral, el cuello angosto por el que debía pasar cualquier imperio que pretendiera someter a Grecia. Y allí, Leónidas llegó con sus 300. El paso era estrecho. A un lado las montañas, eternas cubiertas de sombra. Al otro, el mar, rugiendo en un idioma que solo los antiguos entienden. Entre ambos, un corredor de tierra donde el número de soldados importaba menos que la voluntad de quienes lo defendían. Leónidas se detuvo, caminó lentamente hasta el punto exacto donde la tierra parecía más delgada, y allí plantó su lanza en el suelo. Aquí no hizo falta decir más, porque cada uno de sus hombres entendió que ese era el lugar donde todo terminaría, y también donde todo comenzaría. No estaban solos. Habían sido reforzados por contingentes de otras ciudades griegas, aunque ninguna había entregado a sus mejores hombres. Los tespios, los tabeos, los focidios traían consigo miedo, esperanza y dudas. Pero los espartanos no discutían, solo construían defensas, levantaron un muro con piedras y tierra. No para detener al enemigo, sino para obligarlo a pasar por donde ellos quisieran. Los días antes de la batalla eran extrañamente serenos. Los soldados se entrenaban, limpiaban sus armas, contaban historias en voz baja, como si la muerte que se avecinaba les ofreciera un último respiro. Por las noches, Leónidas caminaba solo entre las filas. No dormía mucho. Sus pensamientos no eran de miedo, sino de responsabilidad. No era solo el comandante, era el cine. Desde lo alto de una colina, se podía ver el polvo en el horizonte. Un muro de tierra levantado por el movimiento de miles. El ejército persa se acercaba como una marea de sombras, incontables, de todos los colores, lenguas, escudos y lanzas. Cada paso que daban acercaba el colapso de la lógica, porque ¿cómo enfrentarse a un océano con solo un puñado de hombres? Y sin embargo Leónidas no tembló. Sabía que el lugar lo era todo. En ese angosto paso, la superioridad numérica perdía su filo. No importaban los elefantes, ni los arqueros, ni los carros.
Allí, solo podía luchar uno contra uno. Y en eso, los espartanos eran inigualables. Los aliados comenzaron a murmurar. Algunos querían retirarse. Otros proponían negociar. Pero Leónidas, de pie sobre una roca, habló por única vez en voz alta para todos. Si el enemigo quiere pasar, tendrá que pasar sobre nosotros. Que cada uno de ustedes decida ahora si desea quedarse o ser olvidado. Nadie se movió. Las noches eran frías. El cielo, limpio, como una lámpara colgada sobre el destino. Los hombres se miraban en silencio, conscientes de que respiraban los últimos días de sus vidas. Algunos afilaban sus cuchillas con movimientos lentos, casi rituales. Otros escribían en tablillas de madera mensajes que esperaban entregar al regreso, aunque sabían que ese regreso nunca llegaría. Y entonces, en la distancia comenzaron a sonar los tambores. El imperio persa había llegado. Capítulo 8. Los primeros días del asedio. El amanecer llegó con un rojo más denso de lo habitual. No era fuego, no era sangre, era el cielo mismo presagiando el principio del fin. A lo lejos, más allá del horizonte, una nube de polvo se alzaba con el paso uniforme de miles de soldados. Un susurro sordo recorría la tierra. Era como si la propia Grecia contuviera el aliento. El ejército de Jerjes apareció como un mar interminable. Desde los acantilados, los espartanos y sus aliados los observaron en silencio. No hubo gritos de guerra, no hubo miedo visible, solo la certeza de que aquello que se avecinaba era más que una batalla. Era el peso de un imperio cayendo sobre sus escudos. Los persas se alineaban como si fueran un solo cuerpo. Elefantes decorados con oro, caballería persa vestida con sedas orientales, infantería con escudos de mimbre, hachas de bronce y lanzas curvadas. El aire estaba impregnado de incienso y arrogancia. Al frente, el emisario de Jerjes se adelantó a caballo, erguido como si ya hubiera ganado. «Ríndanse, nuestro rey es generoso. Si entregan las armas les será perdonada la vida». La voz sonó hueca entre las montañas, como un eco que no encontraba eco. Leónidas avanzó un paso. El silencio lo acompañaba como si fuera un séquito. No gritó, no levantó la espada, solo dijo dos palabras: «Molón Labe, ven por ellas». Y así comenzó el asedio. El primer día fue una prueba. Jerjes envió a sus soldados medos y casitas a probar la resistencia griega. Avanzaron con confianza, esperando una fácil victoria. Pero al entrar en el paso se encontraron con algo que no entendían. Orden, sincronía, muerte en silencio. Los espartanos no se movían al azar. Cada golpe de lanza era calculado. Cada escudo un muro. Cada paso una sentencia. Los persas caían como hojas. El estrecho no les permitía desplegarse. Eran muchos, demasiados para maniobrar. Y los griegos, con la calma de los que ya han aceptado la muerte, luchaban con precisión quirúrgica. No gritaban, no vacilaban, solo mataban. El segundo día, Jerjes envió a su guardia de élite, los inmortales. Hombres entrenados desde la infancia, temidos en todo el imperio. Pero incluso ellos encontraron algo que no habían enfrentado jamás: un muro de carne y escudo que no retrocedía. Los inmortales morían, y sus reemplazos también. El paso de las Termópilas se convertía en una garganta cerrada, donde la marea persa se ahogaba. Las flechas llovían desde lo alto. El cielo se oscurecía por momentos, pero los griegos se cubrían bajo sus escudos, hombro con hombro, como una sola criatura de bronce. Cuando terminaba el bombardeo, se levantaban y volvían a pelear, como si el tiempo mismo no les afectara. Leónidas estaba siempre al frente. Nunca dio órdenes desde atrás. Su lanza se movía como un río de fuego. Su escudo tenía ya marcas de decenas de espadas, pero sus ojos seguían firmes, vigilantes, cargando no solo la batalla, sino la memoria de lo que estaba construyendo. A medida que pasaban las horas, los persas comenzaban a perder algo más que hombres. Perdían confianza. No entendían, no comprendían cómo tan pocos podían resistir tanto. Jerjes se impacientaba. Sus generales murmuraban excusas, pero el rey sabía algo: mientras esos hombres respiraran, no habría conquista. Los griegos, por su parte, no contaban cadáveres. No medían la victoria en bajas enemigas. Cada noche era un regalo. Cada amanecer un recordatorio de que aún estaban allí.
Y eso, en sí mismo, era una victoria. Durante las pausas comían poco. Dormían aún menos. Algunos cantaban en voz baja, himnos de Esparta, cantos de despedida. Otros simplemente cerraban los ojos, sabiendo que no debían acostumbrarse a verlos abrirse de nuevo. Los primeros días del asedio no fueron solo una prueba física, fueron una prueba del alma. Leónidas no luchaba con la esperanza de vencer. Luchaba para que el mundo recordara, para que cuando el polvo se asentara, cuando los cuerpos fueran retirados por el tiempo, quedara una historia tan profunda que ningún imperio pudiera enterrarla. Capítulo 9. La traición de Efialtes, el hombre sin patria. Toda historia de grandeza arrastra su sombra. Toda gesta, por más pura, está expuesta al veneno de la fragilidad humana. Y en la historia de Leónidas, esa sombra tiene nombre: Efialtes. No fue general, no fue rey, no fue guerrero, fue algo más inquietante. Un hombre olvidado, nacido entre las piedras de la desesperación y el deseo de ser algo más de lo que el mundo le permitió ser. Efialtes era un mal encaje para Esparta. Deforme de cuerpo, de columna torcida, excluido desde niño de la formación marcial, su vida fue una sucesión de rechazos. No encontró lugar entre los guerreros, ni entre los campesinos, ni siquiera entre los esclavos. Cargaba con una herida más profunda que cualquier lanza, la herida de no pertenecer. Y en esa herida creció la amargura, pero no por ello era cobarde. Efialtes soñaba con luchar, con ser aceptado, con morir junto a sus compatriotas. Cuando vio que Leónidas se dirigía a las Termópilas, lo siguió, no con malicia, con esperanza. Se presentó ante el rey, suplicando ser parte de los 300. Mostró sus armas, su túnica, su determinación. Pero Leónidas, con una mirada serena, negó su petición. No por desprecio, sino por compasión. No podría sostener la formación. Si tu escudo cae, cae el de tu compañero. Y entonces cae todo. Esas fueron las palabras que marcaron el alma de Efialtes para siempre. Aquella noche no durmió. Observó el fuego de los campamentos desde la distancia. Sintió cómo el orgullo se le convertía en ceniza. No había lugar para él, ni siquiera en la muerte gloriosa. Y entonces, la desesperación se transformó en algo más oscuro. Resentimiento. No fue difícil para los persas encontrarlo. Un hombre sin patria es terreno fértil para el engaño. Efialtes se acercó al campamento enemigo, bajo la protección de la oscuridad. Los persas lo recibieron con recelo, hasta que escucharon lo que tenía que decir. Con voz temblorosa, les habló de un sendero oculto en las montañas. Un paso estrecho conocido por pocos, que rodeaba las Termópilas y permitiría flanquear a los espartanos. Jerjes escuchó, y no dijo nada. Solo hizo una señal. Y con ello, Efialtes firmó su lugar en la historia. No como héroe, sino como símbolo eterno de la traición. Guiado por antorchas, los persas ascendieron por el sendero esa misma noche. El silencio era tan denso que parecía quebrarse bajo cada pisada. Efialtes no miraba atrás. No podía. Sabía que lo que había hecho no tenía retorno. Mientras tanto, en el campamento griego, un escalofrío cruzaba la columna de los soldados más experimentados. El viento cambió. Los animales callaron. Y antes de que amaneciera, los centinelas vieron antorchas brillando donde no deberían brillar. Desde el norte, desde la montaña, Leónidas fue el primero en comprender. No gritó, no maldijo, solo bajó la cabeza, cerró los ojos un instante, y luego miró al cielo. El tiempo se había acabado. Algunos aliados quisieron huir, otros pidieron permiso para retirarse. Leónidas no los detuvo. Sabía que el mensaje debía sobrevivir, que alguien debía contar la historia. Pero él y sus 300 no se moverían. Efialtes, por su parte, creyó que sería recompensado, que su nombre sería recordado como el que hizo posible la victoria. Pero incluso entre los persas no encontró respeto, solo utilidad. Y cuando el paso fue tomado, fue arrojado de nuevo a la oscuridad de la historia. No como salvador, sino como el rostro eterno de la traición. En Grecia, su nombre se convirtió en maldición. Efialtes, pesadilla en la lengua de los hombres. Un recuerdo de que no siempre se necesita una espada para destruir,
Basta un alma rota y una decisión cobarde. Y así, el destino de Leónidas fue sellado. No por la fuerza del imperio, sino por la grieta de un hombre. Capítulo 10. La última noche bajo las estrellas. La noche descendió sobre las Termópilas como un manto silencioso, más pesado que nunca. No fue una oscuridad cualquiera. Fue un velo espeso, solemne, casi sagrado. El viento que solía danzar entre los pinos, ahora se movía despacio, como si supiera que estaba atravesando un campo ya consagrado por la muerte que se avecinaba. Los hombres lo sabían. Ya no había esperanza de victoria ni milagro alguno en el horizonte. El sendero había sido traicionado. Los persas los flanquearían al amanecer. Y aún así, nadie huyó. Leónidas se mantenía de pie, rodeado de sus 300, pero solo en pensamiento. Su mirada se perdía en el firmamento. Las estrellas, testigos silenciosas del devenir humano, parpadeaban con su indiferente eternidad. Él las miraba como quien se despide de viejos amigos. Allí, bajo aquel cielo abierto, entendía que el tiempo de los actos había concluido, y comenzaba el tiempo del recuerdo. No habló en voz alta, no arengó con gritos. Solo caminó entre sus hombres, uno a uno, les colocaba una mano en el hombro, les miraba a los ojos. A veces decía una palabra, a veces solo sonreía, porque no era la muerte lo que los unía, era la decisión de no temerle. En los campamentos improvisados, los guerreros afilaban sus armas por última vez, no por necesidad táctica, sino como un gesto de respeto. Algunos escribían en tablillas de cera, grabando nombres, mensajes, pensamientos que jamás serían leídos. Otros rezaban en susurros a dioses que sabían no los salvarían, pero que tal vez los acompañarían en el cruce hacia lo desconocido. Los más jóvenes miraban a los veteranos en busca de calma, y la encontraban, porque la calma no venía de la promesa de vivir, sino de la dignidad de cómo morir. Y en eso no había duda. Esa noche, cada hombre allí se convirtió en leyenda antes de caer. Leónidas se sentó solo, cerca del muro, con una pequeña lámpara a sus pies. No dormía, no descansaba, solo pensaba. Quizás recordaba la voz de su madre, el entrenamiento bajo la lluvia, la mirada de su padre, o tal vez pensaba en Gorgo, en su hijo, en la vida que no volvería a ver, pero no había tristeza en su rostro, solo plenitud, porque sabía que estaba haciendo aquello para lo que había sido formado desde la cuna. No reinar, no vencer, sino sostener el alma de su pueblo en el borde del abismo. Uno de sus capitanes se le acercó. ¿Tienes miedo?, le preguntó. Leónidas no respondió de inmediato. Luego, con una voz suave dijo, solo del olvido, pero el miedo al olvido desaparece cuando sabes que tu muerte servirá para que otros recuerden cómo se vive. Entonces se puso de pie, caminó hasta el centro del campamento y habló. Fue la única vez que todos lo oyeron como un solo cuerpo. No mañana, no ahora, esta noche. Esta noche somos eternos. Mañana, quizás seamos ceniza. Pero esta noche, somos Grecia. Y no hubo aplausos. Solo un silencio más denso, más puro que cualquier palabra. Un silencio donde cada hombre entendió que ya no peleaba por Esparta, ni por su familia, ni siquiera por la libertad. Peleaba por honrar su decisión, por ser digno de la historia. El fuego bajó, el cielo oscureció aún más. Y uno a uno, los guerreros cerraron los ojos, no para dormir, sino para grabar en su memoria el último recuerdo del mundo que dejarían atrás. Porque cuando amaneciera, no habría más estrellas, solo acero, tierra y eternidad. Capítulo 11. La carga final. El rugido de la gloria. El amanecer no llegó con luz, sino con ruido. Un rumor denso, profundo, como el aliento de una bestia invisible que se acerca sin descanso. El suelo temblaba, las lanzas resonaban, y el eco de miles de pasos llenaba el angosto paso como un tambor de guerra. Los hombres de Leónidas ya estaban de pie. No hubo sobresaltos, no hubo gritos, solo miradas largas, respiraciones profundas y manos firmes sujetando la lanza por última vez. Habían dormido vestidos, con el escudo al alcance del brazo, porque sabían que esa mañana cada segundo contaba. Desde la cima del sendero traicionado, los persas descendían como una ola oscura.
Jerjes había ordenado el cerco total. No habría escapatoria. Los griegos estaban rodeados. El fin era una certeza, pero no para Leónidas, para él. Lo que importaba no era cómo morirían, sino cómo serían recordados. El rey dio un paso al frente. No hizo un discurso, no lo necesitaba. Los 300 lo sabían. Se posicionaron como siempre, hombro con hombro, escudo con escudo, formando una muralla viviente. Los pocos aliados que decidieron quedarse, tespios y tebanos, se unieron a la línea. Ese día, ya no eran ciudades distintas, eran uno solo. Y entonces, Leónidas alzó su lanza al cielo. Y como si el universo se detuviera un instante, la batalla comenzó. La primera oleada persa llegó como una tormenta, pero chocó contra un muro que no retrocedía. Los espartanos respondieron con precisión mortal. No gritaban, no celebraban, solo hacían lo que habían nacido para hacer: resistir, matar, caer de pie. Leónidas estaba en el frente. Su escudo cubría a su compañero. Su lanza encontraba la garganta exacta entre armadura y carne. No peleaba con furia, peleaba con destino. Cada enemigo que caía no era solo un soldado muerto, era un segundo más de leyenda asegurada. La tierra se cubrió de sangre, el sol subía, pero no calentaba. El aire estaba lleno de polvo, sudor, hierro y algo más denso: el honor. A medida que los cuerpos se acumulaban, los griegos retrocedían lentamente, no por debilidad, sino por estrategia, para formar una línea más estrecha, más compacta. Jerjes observaba desde lejos, con la ceja fruncida y la boca apretada. Nunca había visto nada igual. No entendía cómo aún seguían de pie. ¿Qué era esa fuerza que no se doblaba? ¿Qué empujaba a esos hombres a morir con los ojos abiertos? A media mañana, Leónidas fue herido. Una lanza le rozó el muslo y cayó sobre una rodilla, pero se levantó, no con furia, con calma, como quien acepta el dolor como un paso más del camino. Sus hombres lo vieron y redoblaron el esfuerzo, porque si su rey seguía luchando, ellos también lo harían. Los persas cambiaban de soldados como se cambia de viento, pero los griegos seguían siendo los mismos, más lentos, más cansados, más heridos. Pero aún allí, la línea no cedía. Y eso era una victoria en sí misma. Pero el sol seguía su ascenso y el momento inevitable llegó. Los persas del flanco aparecieron detrás de las líneas. El cerco se cerró. Era el final. Leónidas reunió a los que quedaban. Con voz baja dijo: avancen conmigo, no por victoria, sino porque nos vean, que el mundo sepa que no nos escondimos. Y cargaron. No para sobrevivir, sino para hacer temblar la eternidad. Se lanzaron como una tormenta contra los inmortales. Leónidas al frente, la lanza rota, el escudo agrietado, pero el espíritu intacto. Golpearon, cayeron, sangraron, mataron, y finalmente, uno por uno, fueron cayendo. Cuando Leónidas tocó la tierra por última vez, no gritó, no maldijo, solo cerró los ojos. Y mientras el sol caía sobre su rostro ensangrentado, en su expresión aún quedaba algo sutil, una paz profunda. La gloria no era sobrevivir, era decidir cómo se muere. Capítulo 12. La muerte del rey, la eternidad del símbolo. Cuando el cuerpo de Leónidas tocó la tierra, no fue un simple hombre el que cayó. Fue un reino, un tiempo, una forma de vivir que se negaba a arrodillarse. Su sangre se mezcló con el polvo de las Termópilas como una tinta sagrada, escribiendo con su muerte la página más profunda del alma griega. Lo rodeaban cuerpos amigos y enemigos por igual. El campo de batalla era ahora un altar. El aire ya no olía a sudor y acero, sino a legado. La batalla había terminado, pero no la historia. Los persas, al encontrar su cadáver, no lo miraron con burla, lo miraron en silencio. Incluso Jerjes, desde su trono móvil, descendió para observarla. Frente a sus generales, frente a sus miles de soldados, contempló al hombre que, con solo 300, detuvo un imperio durante días. No dijo nada, porque incluso él sabía que lo que estaba viendo era algo más grande que una victoria. Era un acto que ni su ejército podía borrar. Ordenó decapitar el cuerpo.
exponer la cabeza en una lanza, no por odio, sino por temor. Como si de algún modo, su imagen aún respirara y pudiera desafiarlo más allá de la muerte. Pero ese gesto no borró lo que ya era inquebrantable. Porque Leónidas no estaba allí. Su carne sí, pero su espíritu, su voluntad, ya caminaba entre los mitos. Sus compañeros cayeron uno a uno a su alrededor. Algunos protegiendo su cuerpo hasta el último aliento. Otros formando un círculo, como si su caída hubiera sellado un pacto silencioso de no permitir que su cadáver estuviera solo. Porque Leónidas no fue un rey al morir. Fue un símbolo, una antorcha que ardía incluso mientras el cuerpo se enfriaba. Los pocos griegos que sobrevivieron la batalla, como los hombres de Tespias, lo hicieron no por cobardía, sino por azar. Y aquellos que escaparon o fueron enviados con vida por decisión del rey, llevarían para siempre la imagen de su último momento, de pie, con la lanza rota, el rostro alzado, los ojos fijos en un horizonte que ya no vería. No hubo funeral, no hubo sepultura inmediata. Los cuerpos quedaron expuestos, como advertencia. Pero el polvo no olvida, y la tierra guarda memoria de quienes mueren con sentido. Pasaron los días. Las Termópilas fueron tomadas, el paso cruzado. Pero la historia ya había sido sellada. En Esparta, la noticia llegó como un susurro helado. Las mujeres no lloraron, solo erguieron la cabeza. Gorgo, la reina, vestida de negro, miró al vacío durante horas. Luego, en medio del silencio del consejo, dijo: murió como debía. Ahora que vivan como él. La ciudad no se detuvo, no hubo desfile, no hubo procesiones, pero cada niño que entrenaba el lago G, cada mujer que enseñaba a sus hijos a hablar con firmeza, cada anciano que caminaba con lentitud por las plazas, sabían que algo había cambiado para siempre. Leónidas había muerto, pero la idea de lo que representaba no. Su muerte no fue una derrota, fue un himno, una respuesta eterna a la pregunta más difícil del alma humana. ¿Hasta dónde estás dispuesto a defender lo que crees? Y por eso, mientras los imperios nacen y caen, mientras los nombres se desvanecen en los libros polvorientos, el de Leónidas permanece, no porque venció, sino porque no se rindió. Fue hombre, fue rey, pero sobre todo fue llamado. Capítulo 13. El lamento de Jerjes y la furia del imperio. La batalla había terminado. El silencio que siguió a la última lanza fue tan espeso como la sangre que aún empapaba la tierra. Los cuervos llegaron antes que los vítores. El sol, indiferente, se alzaba sobre un escenario de muerte, donde solo quedaban ecos y cuerpos. Jerjes, el gran rey, descendió de su trono portátil cuando le dijeron que el último espartano había caído. Caminó entre los cadáveres con su séquito a una distancia prudente. Sus sandalias no pisaban el barro, pero el peso de lo que veía se adhería a su alma. No había música, no había celebración, solo una quietud cargada de interrogantes. Leónidas yacía allí, sin corona, sin ornamentos, sin escudo. Solo su cuerpo endurecido por el rigor y su rostro tranquilo, como si hubiese dormido por fin después de cumplir su propósito. Jerjes se detuvo frente a él, lo miró largamente, y por un instante que ni sus generales ni sus escribas pudieron comprender, no sintió victoria, sintió algo más incómodo, admiración. Porque aunque el imperio había ganado el paso, había perdido algo más valioso, el miedo griego. Leónidas no había muerto suplicando, había muerto desafiando. Y eso en el corazón del monarca dejó una grieta. Para castigar lo que no comprendía, Jerjes ordenó mutilar el cuerpo. La cabeza fue alzada en una pica, expuesta a los vientos. Los persas creyeron que aquello sellaría su triunfo. Pero cuando un símbolo es auténtico, ni la muerte puede desfigurarlo. Y cuanto más alto alzaban su cabeza, más grande se volvía su leyenda. La furia del imperio se volvió desmedida. Los generales propusieron avanzar con mayor brutalidad. Quemaron aldeas, devastaron cultivos, exigieron rendición inmediata. Querían aplastar a Grecia, borrar cualquier huella de resistencia. Pero lo que no sabían era que el espíritu que habían intentado destruir ya estaba sembrado en cada rincón. Los griegos no temblaban, no por arrogancia,
sino porque sabían que el sacrificio de los 300 había cambiado el pulso de la guerra. Ya no luchaban por polis fragmentadas, luchaban por algo más grande, por la idea de libertad, de dignidad, de no rendirse ante lo inmenso. Y eso era una llama que ni 1000 ejércitos podían apagar. En las noches siguientes, Jerjes no dormía con facilidad. El campamento estaba en constante movimiento. Los generales discutían. Algunos cuestionaban la campaña. Otros sugerían que debían detenerse. Pero Jerjes no podía. No después de lo ocurrido, porque en el fondo sabía que si se detenía, si mostraba duda, la figura de Leónidas crecería hasta eclipsarlo. En su tienda, rodeado de mapas y ofrendas, Jerjes pidió a sus cronistas que no registraran los nombres de los 300. Quería que la historia oficial hablase solo de su victoria, pero los rumores, como el humo, se colaban por las grietas, y aunque el gran rey lo negara, el mundo ya comenzaba a contar otra versión. Una versión donde un rey moría no para vencer, sino para enseñar, donde la derrota era una semilla, donde el silencio de unos pocos valía más que el ruido de millones. Y así, mientras Jerjes continuaba su marcha hacia Atenas, con fuego en los ojos y miedo en la espalda, en las sombras del imperio se gestaba un pensamiento que ni el oro ni la espada podían destruir. La memoria no obedece al poder, obedece a la verdad. Y la verdad era que Leónidas había ganado algo que ni siquiera Jerjes entendía del todo: la eternidad. Capítulo 14. El regreso de Dilios, el portador de la llama. La historia, incluso la más épica, necesita de un testigo, de alguien que la recoja cuando el silencio ha sepultado los últimos ecos del acero, de alguien que regrese del infierno, no para olvidar, sino para encender una llama nueva. Ese hombre fue Dilios. Dilios no fue el más fuerte de los 300, ni el más veloz, pero entre sus compañeros era conocido por algo que no se entrenaba con lanzas ni escudos: la palabra. Su memoria era precisa, su voz firme, y su alma afilada como un himno. Leónidas lo eligió para una tarea más difícil que morir en batalla: vivir para contarlo. Antes de la última carga, el rey lo llamó a solas. «Debes irte», le dijo, «no como cobarde, sino como semilla». Dilios quiso negarse, quiso caer junto a sus hermanos. Pero Leónidas lo miró con la misma determinación con la que había enfrentado a Jerjes. Morir es fácil, recordar y hacer que otros recuerden, eso es lo difícil. Y así, entre la niebla de la madrugada y el dolor de la despedida, Dilios partió. Llevaba consigo más que un cuerpo intacto. Llevaba la carga de todas las miradas, de todos los gritos silenciados, de todos los nombres que jamás volverían a ser pronunciados por sus propios labios. Regresó a Esparta caminando, con la espalda recta pero el corazón desgarrado. Las puertas de la ciudad se abrieron en silencio. Los rostros que lo esperaban sabían. Gorgo lo recibió sin lágrimas. Le pidió que hablara, y lo hizo. Con voz pausada, sin dramatismos, relató cada momento, cada decisión, cada paso hacia la muerte de los 300. No omitió el miedo, ni la sangre, pero lo transformó en algo más alto, en propósito, en una razón para resistir, en un llamado, y su relato se esparció. No solo en Esparta, llegó a Corinto, a Atenas, a Delos, a cada rincón de una Grecia que aún dudaba, y algo cambió. Lo que antes eran ciudades dispersas, egoístas, enemigas, comenzaron a reconocerse en una causa común. No por odio al persa, sino por amor a lo que Leónidas había defendido con su muerte. Dilios no se retiró, volvió al ejército, no por venganza, sino por deber. Tomó la lanza de un hermano caído y entrenó a nuevos soldados, no solo con armas, sino con historia, porque entendía que la guerra no se ganaba solo en el campo de batalla, sino en el alma de los hombres que deciden levantarse una vez más. Sus palabras eran fuego. Cada noche frente a una hoguera, los jóvenes escuchaban en silencio. Algunos lloraban, otros apretaban los puños, todos comprendían que ya no luchaban por una polis, ni siquiera por Grecia. Luchaban por algo invisible pero inmortal, el espíritu de quienes se niegan a arrodillarse. Dilios vivió muchos años, pero nunca dejó de contar. Y cada vez que alguien preguntaba por Leónidas,
Él no hablaba de su muerte, hablaba de su mirada, de su calma, de cómo en medio de lo imposible fue capaz de hacer que sus hombres creyeran en algo más grande que ellos mismos, porque las palabras cuando nacen del sacrificio no mueren. Se transforman en llama, y esa llama aún hoy sigue ardiendo en los corazones que se niegan a vivir de rodilla. Capítulo 15. La batalla de Platea y la venganza del legado. Pasaron los meses. El imperio persa avanzó. Ciudades fueron arrasadas. Atenas fue incendiada. Las columnas de sus templos ardieron como antorchas funerarias y las calles se convirtieron en ceniza. Pero aunque el cuerpo de Grecia parecía herido, su espíritu no estaba roto. Algo había germinado en el corazón de cada griego desde las Termópilas, algo que ni el fuego ni la espada podían destruir. La muerte de Leónidas no fue el final, fue el inicio de una idea. Y esa idea tomó forma en Platea. Aquel campo, extenso y fértil, al pie de las montañas, no era especial. No tenía la carga simbólica de las Termópilas, ni la magnificencia de Atenas. Pero ese lugar fue elegido para algo más grande que la venganza. Fue elegido para hacer justicia, no con odio, sino con memoria. Las polis griegas por fin se unieron. Esparta, Atenas, Corinto, Tespias y otras que antes se ignoraban o se odiaban, formaron una coalición. No por intereses, no por comercio, sino porque compartían un nombre. Leónidas, porque sabían que si no se detenía a Jerjes allí, no quedaría nadie para contar sus historias. Los espartanos llegaron con su rey Pausanias, sobrino de Leónidas, los atenienses con su sabiduría táctica, los corintios con su caballería, pero más allá de los soldados, cada uno traía un recuerdo, una palabra, una cicatriz, una promesa. La batalla comenzó al alba, como tantas otras. Pero desde el primer choque de lanzas se sintió distinta. No era solo por la estrategia, ni por el número de tropas. Era por el ánimo. Los persas luchaban para conquistar, los griegos para honrar, y esa diferencia se sentía en cada golpe. Los hombres gritaban nombres antes de lanzar sus lanzas, no de dioses, sino de caídos, por Leónidas, por los 300, por Esparta. Las Termópilas, aunque lejanas en el mapa, ardían en cada mirada. La derrota de ayer se había transformado en furia serena, en determinación absoluta. Jerjes ya no estaba en el campo, había regresado a Persia, dejando a su general Mardonio al mando. Pero incluso él sentía el peso de una historia que no lograba controlar. El ejército persa, por numeroso y entrenado que fuera, comenzó a ceder. Sus flancos se quebraron, sus filas retrocedieron, y entonces la marea cambió. Pausanias, guiado por el espíritu de su tío, ordenó la carga final. El grito de los espartanos resonó como un trueno. Los escudos chocaron. Las lanzas penetraron la niebla del amanecer, y en cuestión de horas, el mayor ejército del mundo fue derrotado. La tierra de Platea se tiñó de sangre, pero también se regó con algo más puro, dignidad, porque esa victoria no fue solo militar, fue espiritual. Fue el cierre de un ciclo abierto con el sacrificio de los 300. Cuando terminó la batalla, no hubo celebraciones desmedidas, solo silencios largos, miradas al cielo, y hombres que de rodillas escribían nombres en la tierra. En Esparta la noticia no provocó júbilo, provocó recogimiento. Gorgo, al recibir el mensaje, cerró los ojos y dijo: ahora pueden descansar. Y así, Platea no fue solo el lugar donde Persia fue vencida. Fue el lugar donde Leónidas fue vindicado, donde la sangre derramada encontró eco, donde la muerte se transformó en legado, porque el mundo no solo recuerda a quienes vencen, sino a quienes dan sentido a la victoria. Capítulo 16. Leónidas en la mirada del tiempo. El tiempo es un juez silencioso, no celebra, no castiga, solo observa, acumula y finalmente olvida. Muchos nombres han caído en su abismo sin fondo, reyes, conquistadores, imperios enteros, pero algunos resisten, no porque hayan vencido, sino porque ofrecieron su alma al mundo sin pedir nada a cambio. Leónidas es uno de ellos. Hoy, su nombre ya no vive solo en estatuas o en libros.
Vive la memoria colectiva de quienes entienden que hay cosas por las que vale la pena no solo luchar, sino morir. No por gloria, no por conquista, sino por sentir. La imagen que perdura no es la del guerrero invencible, es la del hombre sereno, de pie en un paso angosto, sabiendo que la muerte lo espera y avanzando igual. Es la mirada fija, la respiración tranquila, la voz que no tiembla cuando dice quédate, pelea, haz que valga. En la mirada del tiempo, Leónidas no es un símbolo de violencia, sino de equilibrio. Del punto exacto donde el coraje no nace del odio, sino de la claridad. Donde el sacrificio no es desesperación, sino decisión. Y eso para cualquier época, para cualquier civilización, es una enseñanza más poderosa que 1000 victorias. Los filósofos que vinieron después lo comprendieron. No lo elevaron como semidios. Lo recordaron como ideal. Aristóteles habló de él como el modelo del ciudadano que pone la polis por encima del ego. Marco Aurelio lo evocó como imagen del deber cumplido sin fanatismo. Incluso en los monasterios medievales se susurraban historias sobre su estoicismo. Y aún más allá de la filosofía, en los pueblos sencillos, su historia cruzó generaciones. En las canciones que se contaban al calor del fuego, en los maestros que enseñaban a sus alumnos a mantenerse firmes, en los padres que hablaban de él como quien habla de un viejo amigo invisible, siempre presente cuando se necesita fuerza. Pero no todo es idealización. Leónidas también es un espejo, uno que incomoda. Porque nos obliga a preguntarnos, ¿qué haríamos nosotros en su lugar? ¿Somos capaces de sostener nuestros principios, aun cuando todo parece perdido? ¿Sabemos reconocer el momento en que debemos dar, sin esperar recibir? Él no escribió tratados, no dejó discursos, solo dejó su ejemplo. Un ejemplo que no necesita adornos, que no se desgasta con los siglos, porque está hecho de lo más sólido que existe en el alma humana, la voluntad de permanecer de pie, cuando todos los caminos invitan a arrodillarse. Hoy, su escudo no existe. Su lanza se oxidó hace siglos. Su cuerpo es polvo en algún rincón sagrado. Pero su huella está viva, en cada decisión difícil, en cada instante donde se elige el deber sobre la comodidad, en cada acto de nobleza silenciosa. Así es como Leónidas vive en la mirada del tiempo, no como un conquistador, sino como una respuesta a la pregunta eterna del ser humano: ¿para qué estoy aquí? Y la suya aún resuena. Capítulo 17. Ecos en las ruinas de Esparta. Hoy, Esparta duerme, no con el sueño agitado de las ciudades caídas por la guerra, sino con la calma de quien ya lo ha dicho todo. No quedan murallas, ni palacios, ni los fríos mármoles de la gloria griega. Lo que queda es tierra, piedras raíces que se enroscan sobre los cimientos de lo que fue una civilización templada en fuego, disciplina y silencio. Quien camina por sus ruinas no oye discursos ni tambores, solo el sonido del viento entre columnas quebradas, y a veces, si guarda silencio, algo más. Un eco, un susurro, no de palabras, sino de presencia, como si las almas de los que una vez vivieron y murieron por su tierra aún recorrieran los senderos con pasos invisibles. Allí, donde los niños fueron entrenados para no temer, solo hay polvo. Pero ese polvo es sagrado, porque cada grano parece conservar la memoria de los escudos, las lanzas, los juramentos. La plaza donde se reunían los éforos aún está marcada, aunque apenas visible. Las casas han desaparecido, pero el espíritu, ese espíritu, no necesita piedra para sostenerse. Y al fondo, junto al río Eurotas, una estatua. Leónidas, de pie, con escudo en mano, mirada firme, tallado en bronce que desafía la oxidación del tiempo. No está acompañado. No necesita séquito. Él solo, como siempre, basta para contener la eternidad. No sonríe, no amenaza, solo observa, como quien aún protege lo que amó. Los visitantes lo miran en silencio. Algunos leen la inscripción. Otros solo cierran los ojos, porque algo en su figura aún impone. No por su tamaño, sino por su verdad. Esa verdad que no se explica con fechas ni con números, sino con esa sensación única de saber que allí, en ese suelo seco y sin monumentos, nació un hombre que desafió a un imperio con el alma.
A pocos pasos de allí, las piedras donde entrenaban los jóvenes del auge aún se conservan. Las cicatrices del tiempo no han borrado del todo las huellas de las pisadas. Y los árboles crecen sin temor, como si supieran que están brotando en tierra sagrada. Esparta fue borrada por la historia, no como Atenas, que se transformó, no como Roma, que se expandió. Esparta eligió desaparecer en sus propios términos. No se adaptó, no cedió, y por eso su memoria es más poderosa, porque no se diluyó, permaneció intacta, aunque oculta. Quien camina por sus ruinas no encuentra respuestas rápidas. Encuentra preguntas. ¿Qué significa ser libre? ¿Qué vale más, la vida o el deber? ¿Se puede amar tanto un ideal como para morir por él, sin esperar ser recordado? En las noches, cuando el cielo se tiñe de azul profundo y las estrellas reaparecen como testigos antiguos, el silencio se intensifica. Y en ese silencio, uno podría jurar que escucha pasos, lentos, firmes, tal vez no en el mundo físico, pero sí en el interior, como si Leónidas aún marchara, sin descanso protegiendo un sueño que no pertenece a ningún siglo. Esparta duerme, sí, pero no ha muerto. Porque mientras alguien recuerde, mientras alguien se detenga ante su estatua y respire hondo, mientras alguien elija el camino más difícil solo porque es el correcto, Esparta sigue vivo, y Leónidas, su guardián eterno, sigue mirando al horizonte. En capítulo 18, el susurro eterno de un rey inmortal. Todo viaje tiene un fin, toda historia, una última palabra, pero hay relatos que no se apagan, permanecen, como brasas que arden en la conciencia, como ecos que atraviesan generaciones. La historia de Leónidas no termina con su muerte, porque no fue escrita para concluir, sino para resonar. Hoy, siglos después, seguimos hablando de él, no por las batallas que ganó, sino por la que eligió perder con dignidad. No por los templos que construyó, sino por el carácter que forjó. No por sus palabras, sino por su silencio, porque a veces el susurro de un solo hombre puede ser más fuerte que el rugido de mí. ¿Y tú? ¿Qué escuchaste al recorrer este camino con nosotros? Quizás viste más que un rey. Quizás reconociste en Leónidas algo que vive en ti. Esa parte que se niega a rendirse, que ante la oscuridad no busca escapar, sino encender una llama. Esa voz interior que, aunque frágil, susurra en los momentos más difíciles. Quédate, pelea, sé digno. Vivimos en un mundo que nos arrastra a olvidar, que celebra lo fugaz y desprecia lo profundo. Pero si llegaste hasta aquí, es porque algo en ti busca más, busca sentido, busca raíces. Y aquí, en los susurros del silencio, eso es lo que cultivamos, historias que no solo enseñan, sino que acompañan, voces que no distraen, sino que guían. Leónidas no murió en las Termópilas. Vive en cada acto de coraje silencioso, en cada paso dado con propósito, en cada decisión tomada sabiendo que el camino fácil no es el correcto. Vive en ti, si decides recordar. Y si esta historia encendió algo en tu interior, te invitamos a quedarte, a suscribirte, no por costumbre, no por rutina, sino porque este espacio es también tuyo, porque aquí, entre susurros, seguimos encendiendo fuegos invisibles, noche tras noche. Gracias por acompañarnos en este viaje. Descansa ahora, cierra los ojos, y si alguna vez el mundo se vuelve demasiado ruidoso, recuerda, aún hay un lugar donde las grandes almas no se olvidan, aquí, en los susurros del silencio.